Los excursionistas desaparecieron sin dejar rastro durante 3 días. Cuando finalmente fueron encontrados, estaban en estado de shock, sin recordar lo sucedido. Sin embargo, en sus grabaciones se repetía una y otra vez una sola frase: ¿regresarás? Las autoridades intentaron reconstruir los hechos. Según sus últimas coordenadas, el grupo se había adentrado en un bosque prohibido, un lugar del que circulaban rumores inquietantes. Nadie que entraba volvía igual. Aún así, nada explicaba su pérdida de memoria ni su estado de terror absoluto. Uno de los rescatistas notó que todos los excursionistas tenían algo en común: una pequeña marca en la nuca, como si alguien o algo los hubiera marcado. Esa noche, uno de ellos despertó gritando: «Nos está esperando». A la mañana siguiente, había desaparecido sin dejar rastro. El investigador principal, Javier Morales, no podía dejar de pensar en el caso. Revisó las grabaciones en detalle, tratando de encontrar cualquier pista. En el minuto 27 de una de las grabaciones, notó algo perturbador: una figura oscura de pie entre los árboles, observando a los excursionistas. Decidió visitar el bosque con un equipo de expertos. Al llegar al punto exacto donde fueron encontrados, sintieron una presencia extraña. El aire era más frío de lo normal, y un silencio absoluto reinaba en el lugar. De repente, una voz débil susurró en el viento: «Regresarás». Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que algo más estaba sucediendo. Revisaron el suelo y encontraron huellas que no pertenecían a los rescatados. Eran más grandes y profundas, como si algo pesado hubiera caminado por allí. Uno de los expertos sacó un escáner térmico y apuntó hacia la espesura del bosque. Una figura caliente apareció en la pantalla, pero a simple vista no había nada. En ese momento, la radio del equipo se activó sola con una estática inquietante. Entre los ruidos, se escuchó la voz de un niño murmurando: «No deberían estar aquí». El equipo decidió retirarse inmediatamente, pero Javier sintió la necesidad de descubrir más. Esa noche, revisó las grabaciones una vez más y notó que la figura oscura aparecía en distintos momentos, siempre observando desde la distancia. Al día siguiente, regresó al bosque solo, decidido a enfrentar lo desconocido. Caminó hasta el punto donde todo ocurrió, y de repente sintió que la temperatura bajaba drásticamente. Su linterna parpadeó y una sombra se deslizó entre los árboles. Entonces, lo vio. Una silueta alta y delgada con ojos brillantes mirándolo fijamente. La voz surgió de todas partes: «Regresarás». Javier sintió un dolor agudo en la nuca y cayó al suelo. Cuando despertó, estaba en su casa, sin recordar cómo había llegado allí. Su teléfono vibró con un mensaje sin remitente que decía: «No debiste volver». Desde ese día, Javier no volvió a ser el mismo. Sus noches estaban llenas de pesadillas, y cada vez que miraba a su reflejo, sentía que algo más lo observaba desde el otro lado. Y en su nuca apareció una pequeña marca. Con el paso de los días, Javier comenzó a notar otros cambios. Su sombra parecía moverse de forma independiente cuando no prestaba atención. Sus sueños se volvieron más vívidos, casi como si fueran recuerdos de algo que no podía comprender. En uno de ellos, veía a los excursionistas perdidos, de pie en la oscuridad, con los ojos completamente negros y la piel pálida. Todos murmuraban al unísono:
Regresarás. Desesperado intentó encontrar respuestas en antiguos archivos sobre el bosque. Descubrió que hace décadas un grupo de personas desapareció en circunstancias similares. Solo uno de ellos regresó, pero murió poco después en circunstancias misteriosas. En su diario dejó un mensaje final. No puedo huir de ellos. Siempre están conmigo. En cada sombra, en cada reflejo. Regresaré. Javier comenzó a sentir una presión constante en su nuca, como si algo lo estuviera llamando. Una noche, despertó en medio del bosque, sin recordar cómo llegó allí. Frente a él, la figura alta y delgada lo observaba. A su alrededor, los excursionistas perdidos estaban de pie, con una sonrisa vacía en sus rostros. La voz resonó una vez más. Regresarás. Javier intentó correr, pero sus piernas no respondían. Sintió que algo lo sujetaba desde dentro, como si su propio cuerpo ya no le perteneciera. En su mente, una voz susurrante le mostró visiones del bosque, de otros antes que él, de la oscuridad infinita que se extendía más allá de la comprensión humana. Al día siguiente, la policía encontró su automóvil a la entrada del bosque, pero Javier nunca apareció. Su teléfono fue hallado dentro del coche con una última grabación. Una respiración entrecortada y, al final, su voz temblorosa diciendo: «He regresado».